Hey, ¿crees que te cuento un chisme? Te voy a contar quién fue el primer y más grande chismoso de la historia. Ahora que tengo tu atención, te voy a comentar sobre qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Exactamente, adivinaste, el chismoso. En el capítulo 26 de Proverbios podemos encontrar un montón de enseñanzas increíbles que tienen que ver con cosas que, como siempre, podemos aplicar en nuestras vidas. Pero hoy vamos a hablar sobre aquello que podemos encontrar en el versículo 17 hasta el 28 y habla de el chismoso. Nosotros podemos entender por chismoso una persona que se encargue de divulgar información, a veces verdadera, a veces falsa, pero muchas veces mixta. Medias verdades, correcto, ¿cómo se entiende? Y si nos vamos al significado etimológico de la palabra que proviene del latín vulgar, cinismos, habla acerca de una persona que divulga esta información con propósitos de crear división, de separar a personas, y lo hace normalmente con malas intenciones, y casi nunca tiene que ver con cosas que tienen que ver con el sí, sino que son cosas que tienen que ver con otros. Ahora, para nosotros identificar si el chisme es realmente algo bueno o malo, deberíamos procurar de entender cuál es el propósito con el que yo estoy hablando acerca de esto. Muchas personas pueden decir, hey, pero yo de repente le comento a alguien, mira un poco, ese se compró un auto nuevo, o hey, te enteraste que fulana se puso de novia con Mengano, o hey, viste eso que pasó allá con esa pareja que se separaron. No son chismes que a lo mejor me hacen una mala persona. Bueno, la realidad es que deberíamos analizarlo a la luz de la palabra de lo que significa chismoso según la Biblia. Una persona que divulga información con el propósito de separar. Y para eso nosotros vamos a tratar de entender un poco mejor las características del chismoso, que son cinco según podemos estudiar en el libro de Proverbios en este capítulo 26. Vamos a leer el versículo 17 para ver la primera característica. Y dice así, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. ¿He visto alguna persona que agarra a un perrito por las orejas? Malísima idea. El perro está andando tranquilo. No tienes nada que ver con agarrarle al perrito por sus orejas. Te va a morder posiblemente. Bueno, el chismoso es así. Es un entrometido. La primera característica del chismoso es que es entrometido. Se mete donde no le llaman. Segunda característica del chismoso, nosotros la podemos ver en los versículos 20 y 21, donde podemos ver que él alimenta conflictos. Le gusta, como se dice normalmente, tirar leña al fuego. El versículo 20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El 21 dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Entonces, este chismoso, además de ser entrometido, le gusta tirar leña al fuego, le gusta acrecentar las cosas para que pueda existir esta contienda. ¿Ok? La tercera característica la podemos ver en el versículo 22 y dice lo siguiente, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El chismoso siempre va a hablar bonito, te va a querer venir a hablar en el oído, va a querer decirte algunas cosas que puede llamar la atención para después realmente sembrar esa discordia, sembrar ese tipo de duda en tu mente para que pueda separarte a vos de una persona con la que tal vez tenés un malentendido o inclusive con tu pareja o con tus parientes o con quien sea. El chismoso siempre busca agradarte de alguna forma con las palabras para después crear una división. La cuarta característica la vamos a ver en varios versículos. Vamos a leer el versículo 24, 25 y el 26. El que odia disimula con los labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se encubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. La cuarta característica del chismoso es que es hipócrita y manipulador. Claramente estos versículos nos enseñan que él maquina engaños su interior y te avisa bien que cuando hablar amigablemente no le creas porque maquina abominaciones dentro de su corazón y que a la larga se va a descubrir su odio ante las personas. Y la quinta característica es que el chismoso siempre termina mal. Vamos a leer en el versículo 27 y 28, dice, el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él devolverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar.
El chismoso siempre termina mal, porque a la larga la verdad siempre sale a la luz. Hay un dicho que siempre dice que la mentira tiene patas cortas, o sea que no corre rápido, ¿verdad? A la larga siempre uno consigue darse cuenta de la verdad y el chismoso termina mal. Y el que hace caso del chismoso, de lo que el chismoso le dijo, sus medias verdades, su manipulación, siempre termina lamentándose. Ahora, vamos a ir entonces a aquello con lo que empezamos. ¿Querés saber quién es el primer y el más grande chismoso de la historia? Para eso tenemos que ir a Génesis 3. Vamos bien al origen, al inicio de la creación, donde podemos encontrarnos con esta escena, donde después de que Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto para que lo plantasen, para que lo labrasen, para que disfruten del huerto, aparece una figura llamativa, aparece una serpiente que representa a Satanás. Y fíjate las características de esta serpiente, como es la característica del chismoso. Es el primer chismoso que conocemos en la historia. Y fíjate cómo él utiliza las medias verdades, la duda y el hablar al oído para ponerte en contra de la persona con quien realmente vos tenés una bonita unión. Y lo que él hace con el chisme es generar una separación, que es lo que finalmente hizo con Adán y Eva en relación a Dios, y también eso finalmente para todos nosotros que a causa del pecado vivimos separados de Dios. En el versículo 1 dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Fíjate cómo ella utiliza una media mentira, porque Dios le dijo que coman de todos los árboles del huerto. En el versículo 2, capítulo 16, Dios le dice que pueden comer de todos los árboles del huerto, solamente de uno no. Entonces, la mujer, Eva, muy inteligente, le corrige: no, no cambien las cosas. Dice en el 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, Eva le corrige a la serpiente y le dice el motivo del por qué, porque si lo tocamos vamos a morir, siendo la muerte la separación del hombre con Dios, ¿verdad? Entonces, la serpiente dijo a la mujer en el versículo 4, dice, no moriréis. Ahí el chismoso contradiciendo la verdad, diciendo, no, no van a morir. La mentira, porque sí, efectivamente, el mismo día que ellos pecaron, que ellos desobedecieron la voz de Dios, ellos murieron para Dios, fueron separados de Dios, porque la muerte no es otra cosa que una separación. Cuando nosotros morimos, se separa nuestro cuerpo de nuestro espíritu. Y mucha gente dice, pero Adán y Eva no murieron en el mismo día. Ellos para Dios murieron el mismo día, porque la palabra de Dios nos enseña que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces para Dios nosotros morimos en el mismo día en el que nacemos, ¿verdad? Y en el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ahí está la media verdad de Satanás. Por un lado le dice, no, no van a morir, que sí, efectivamente murieron para Dios. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que la paga del pecado es muerte, que estamos separados de la gloria de Dios. Es por eso que nosotros no podemos tener una conversación con Dios como la tuvieron Adán y Eva. Estamos separados de Él. Lo tenemos que hacer a través de la intermediación del Espíritu Santo de Dios. La conversación con Él y la voz de Dios ahora la tenemos a través de la palabra. Y en esto pensar qué lindo podría ser si nosotros pudiéramos comunicarnos directamente con Dios y que Él nos pueda hablar así como yo estoy hablando ahora contigo, por ejemplo. No se puede a causa de la división y de la muerte que generó el hecho de haber desobedecido a Dios por el hecho de que Adán y Eva escucharon la voz del chismoso, de la serpiente. Sin embargo, la parte que era verdad y la que llamó la atención a Eva fue que Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos y que el día que comáis el árbol van a ser como Él. Pero qué curioso, porque Adán y Eva ya eran como Dios, porque Dios los creó a su imagen y semejanza. Entonces, la serpiente plantó esa sensación, ese sentimiento que tenía Satanás dentro de él de querer ser igual a Dios, lo plantó dentro de Eva, lo que causó esa curiosidad, generó esa duda y eso hizo que ella desobedezca a Dios. Entonces, ahora que ya conoces al primer chismoso de la historia, te hago una pregunta. ¿Te gustaría parecerle a él?
¿Te gustaría poder tener esas características del chismoso que dijimos que el chismoso o la chismosa es entrometido, se mete donde no le llaman, los problemas que los de ellos, alimenta conflictos? Aparte de eso, habla bonito, pero es venenoso. La serpiente daña con la lengua y trae veneno. Cuarto, es hipócrita y manipulador y quinto, siempre termina mal. Que esta enseñanza el día de hoy nos pueda ayudar a identificar cuando una persona chismosa se te presenta y cuál es la reacción que nosotros deberíamos tener, pedirle que se aleje. Y para terminar, solamente recordando que la serpiente, el primer y más grande chismoso, no se cansó y no se limitó a tentar solamente a Eva, sino que también continúa tentando a toda la humanidad, a todos los seres humanos, con sus chismes, con sus medias verdades. ¿Y a quién más tentó él? A Jesús. Cuando él vino a Jesús y le dijo, escrito está, lánzate aquí abajo, porque dice que el Señor va a mandar a sus ángeles para que te recojan. ¿Y cómo le respondió el Señor? No tentarás mi Señor tu Dios. Jesús le respondió con la palabra del gran chismoso, porque el mismo Satanás, utilizando la palabra de Dios, quiso hacer caer a Jesús y ponerlo en contra de Dios. Sin embargo, el Señor se mantuvo firme en el conocimiento de la palabra y resistió las tentaciones de Satanás. Que vos también, cuando se te presenta una situación para participar en el chisme, para participar en cosas que no son correctas, que causan división, que causan separación, no ceda a eso, sino buscar el camino de Dios, el camino del amor, que es el camino de la unión y de la paz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias Padre por este momento en el que nosotros podemos compartir las enseñanzas acerca del chismoso en el capítulo 26 de Proverbios. Que tus enseñanzas, Señor, siempre estén en nuestras mentes para que cuando se nos presenta una situación compleja podamos tomar la decisión más sabia, que es la decisión de escuchar tu palabra y de recordarnos lo que está escrito, Señor. Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de tu boca. Padre, te entregamos este día a tus manos para que te glorifiques en él. En el nombre de Jesús. Amén.